enorme placer, privilegio, pues tener este espacio de tiempo que el Señor nos concede, el don de la vida. Hay personas que ya no terminaron este día. Entonces, de darle gracias a nuestro Dios, porque hasta aquí Él ha permitido que tengamos el don de la vida. Vamos a dejar después de la sesión, vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas con relación al tema que se está viendo. Básicamente, ahora quisiera comentarles que en esta noche nos acompaña nuestro hermano Carlos Aguirre. Nuestro hermano fue bautizado en la Iglesia de Dios en el año 2005. Trabajó 4 años como obrero, lleva ya 11 años como diácono y los cargos que ha desempeñado en el ministerio son de tesorero en la Iglesia de Dios en Cangrejera en el 2006-2007, presidente de la Directiva Juvenil Distrital en el 2007-2008, vocal de la Directiva de Distrito en 2008 también, secretario de la directiva secretario de la Directiva de Distrito 2008-2010, tesorero de la Directiva Juvenil Nacional, presidente de la Directiva Juvenil Nacional, ha sido tesorero en la Iglesia de Dios en el Progreso, en el Volcán de San Salvador, secretario de distrito también en 2015-2017, ha sido también, ahora es tesorero de distrito. Además de su récord, que vemos que es bastante amplio en el tema eclesiástico, también el hermano tiene la siguiente formación profesional. Nuestro hermano es doctor en informática de la Universidad de Alicante en España, un máster en computación en el Tecnológico de Costa Rica. Es licenciado en informática por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Tiene diplomados en innovación en Haifa, Israel. Ya se nos adelantó el hermano a ir a Israel. Curso de especialización en educación virtual en Seúl, Corea del Sur. Curso de especialización curricular de maestría en robótica en Irlanda, Maribor, Eslovenia. Y bueno, aquí vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Carlos Aguirre, que vemos su récord, ¿verdad? Esta oportunidad nos permite, a veces nosotros solo vemos a los hermanos así, sí, el hermano, pero no sabemos, no conocemos mucho de ellos. Ahora, muchas gracias, hermano Carlos, por haber compartido con nosotros su historial, tanto eclesiástico como profesional. Realmente damos gracias a nuestro Dios porque hay personas tan preparadas en los dos ámbitos, ¿verdad? Que están al servicio de nuestro Dios y que ponen sus dones al servicio de nuestro Dios y para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hermano Carlos, bienvenido y el tiempo es suyo. Gracias, estimada hermana. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Agradezco la presentación de mi hermana Reina Merino. Realmente, pues todo lo que uno gana en la vida no es por uno, sino por la misericordia de Dios, y que sea todo para honra de Dios, ¿verdad? En lo personal, pues siempre, como le digo a las personas que están a mi alrededor y que son de mi confianza, soy Carlos y soy un amigo, y si estoy en la iglesia, pues soy un hermano de la iglesia, ¿verdad? Así que gracias por este privilegio que me da el Departamento de Evangelismo Distrital número 1. Es un reto bastante grande que mis hermanos han confiado en esta oportunidad en mis manos. Y bueno, en lo personal, pues confío mucho en Dios, que Él sea el que nos hable en esta oportunidad y que yo solamente sea un instrumento para que todos nosotros podamos aprender en esta noche. Comentarles que vamos a estudiar de un tema muy interesante. Voy a compartir pantalla por acá. Espero que todos puedan estar viendo la pantalla. Y bueno, como mi hermana decía, vamos a hablar sobre la historia de la Biblia y el Antiguo Testamento. Puntualmente vamos a hablar del Antiguo Testamento, pero para hablar del Antiguo Testamento es necesario que conozcamos un poco sobre la Biblia. Todos nosotros, desde que Dios nos dio la oportunidad de conocer la iglesia, ya sea desde niños porque nacimos en la iglesia o porque alguien nos habló de este plan maravilloso de salvación de Dios para la humanidad, se nos habla de la Biblia, se nos habla del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero hay algunas cosas que muchas veces no les prestamos atención. Quiero enfatizar en esta oportunidad, vamos a abordar la temática sobre la Biblia y sobre el Antiguo Testamento desde una perspectiva histórica y del plan también que Dios tiene con respecto a la Biblia para cada uno de nosotros y qué representa este libro para que nosotros también lo podamos tener en consideración y le demos el valor
de importancia que tiene para nuestras vidas. No vamos a hablar de teología, ¿verdad? Porque la teología es una ciencia bastante compleja y que pues tenemos que ocuparnos mucho tiempo para poder abordar una temática desde la perspectiva teológica. Pero sí vamos a tratar en la mayor parte de lo posible de orientarnos a describir la Biblia y cómo a través de las generaciones, a través del tiempo, la Biblia ha representado un valor importante para todos los hijos de Dios. Vamos entonces, hermanos, a iniciar contextualizando un poco sobre lo que es este libro maravilloso. De acuerdo a los historiadores, la Biblia, perdón que se me movió aquí esto, aquí. ¿Sí me están escuchando? Ok, perfecto. De acuerdo a los historiadores, la Biblia es el libro más antiguo de la humanidad. Este libro ha mostrado a través de los años la forma de cómo los hijos de Dios deben de conducir su vida. Y para ello, pues, vemos nosotros algunos de los aspectos trascendentales que nos marcan la diferencia entre un libro tradicional, cualquier libro que nosotros podamos leer, a hablar de la Biblia. Porque la Biblia, cuando usted empieza a leerla y no sabe cómo leer, difícilmente le encuentra sentido. Realmente, por ello, este libro necesita de inspiración, este libro necesita de ayuda para que las personas que se acercan y empiezan a hojear cada una de sus elementos, pues es necesario que la persona esté orientada e inspirada para poder entender. Por eso, este tema sobre el Antiguo Testamento representa una oportunidad para cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta de cómo podemos aprender del pueblo de Israel, porque vamos a ver a través de todo este momento de conversación que vamos a tener, que el Antiguo Testamento representa la historia y el plan de salvación para la humanidad, pero además de eso, cómo Dios se manifestó en el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel, a través de diferentes acciones, algunas buenas, algunas malas, tuvo que enfrentar situaciones complejas por no dejarse inspirar por Dios, por no seguir los lineamientos de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, tenemos que tener claro esto. Lo que dice Juan, el apóstol Juan en su capítulo 5, versículo 39, que las escrituras es importante que las escudriñemos porque en ellas encontramos vida eterna. Cuando usted está consciente de que en este libro está la salvación, entonces tiene que centrar su interés por interpretarla, por aprender de los diferentes escenarios, de los diferentes mensajes que en ella hay para que podamos ser mejores personas. Vemos allá el apóstol Pablo cuando le cuenta a Timoteo sobre esto y le da ciertos lineamientos, él le dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. Todos nosotros los que estamos aquí reunidos, aproximadamente 36 personas entre administradores de la plataforma y asistentes, para poder interesarnos por leer la Biblia es importante que estemos claros de que la Biblia es inspiración de Dios y que a través de este documento, de este libro, de esta sumatoria de libros, vamos a poder recibir instrucción, vamos a corregirnos, vamos a instruirnos en justicia para poder ser mejores, para poder ser perfectos y poder estar preparados para toda buena obra. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo y es un mensaje que fácilmente tenemos que ser nosotros persuadidos por él para que también nos demos cuenta que en este libro sagrado, al que nosotros llamamos Biblia, encontramos estos elementos importantes para dirigir nuestra vida. También Pedro
apoyaba esto y decía, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí, con estos versos, nosotros nos damos cuenta que desde el principio de la creación hasta el fin, estamos hablando del Génesis al Apocalipsis, hay una interrelación perfecta entre los mensajes de Dios para con la humanidad y que la Biblia realmente en ningún momento se contradice. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a analizar el aspecto relacionado con la Biblia. Primero, es importante que identifiquemos que la Biblia es de origen, el término Biblia es de origen griego, el término Biblia es de origen griego y viene del plural biblión, que literalmente significa los libros. Vemos que hace muchos años atrás, la Biblia estaba estructurada en pergaminos, en papiros, y cada uno de los libros que ahora nosotros los vemos que están sumados en ese libro que nosotros llamamos Biblia, antes cada libro estaba separado. Y en la clase de este día vamos a identificar cómo a través del tiempo cada uno de esos libros fue siendo seleccionado para conformar lo que ahora nosotros conocemos la Biblia. Antes era bien difícil tener acceso a la Biblia porque solamente eran personas seleccionadas. Ahora nosotros tenemos esa bendición de tener ese libro para que lo podamos leer cuando queramos. Antes era difícil. Entonces, la Biblia como tal, como nosotros la conocemos, esa palabra, la palabra Biblia, es de origen griego y es del plural biblión, que literalmente significa los libros. La Biblia originalmente ha sido escrita en 3 idiomas importantes y que a través de la historia nosotros los identificamos como hebreo, arameo y griego. En esos 3 idiomas, inicialmente, vemos el protagonismo que tuvo el hebreo, el arameo y el griego. ¿Por qué razón? Nosotros sabemos la historia por la que pasó el pueblo de Israel. Fue conquistado por diferentes reinos y cada reino llevaba su propio idioma. Así que por eso los idiomas originales en los que está escrito o fue escrita la Biblia fue hebreo, arameo y griego. La Biblia en hebreo se conoce como Tanakh. Si ustedes recuerdan y han escuchado, el hebreo no tiene consonantes. Así que las palabras relevantes en este caso son la T, la N y la K, que nosotros las podemos identificar como la T, Torah, donde describimos la ley, Nevi'im, que habla sobre los profetas. Ahí están ubicados todos los profetas. Estas palabras son palabras en hebreo, ¿verdad? Torah, Nevi'im, que se refieren a los profetas, y Ketuvim, que se refiere a los escritos. ¿Y qué son los escritos? Ya lo vamos a conocer. Pero estos 3 elementos están prácticamente relacionados con el hebreo, que comúnmente pues fue el idioma original de algunos de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, aquí voy a pedirle que pongamos mucha atención. Esta grabación posteriormente la van a tener ustedes, así que no se preocupen, el material ahí va a estar, pero sí pongan mucha atención. Nosotros vemos que la Biblia está compuesta por 2 grandes elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Requeriríamos mucho tiempo para hablar solo del Antiguo Testamento. No bastaría hablar 1 hora, 2 horas, porque el Antiguo Testamento realmente tiene mucho que explorar por tanta historia, tantos elementos que nosotros encontramos ahí. Y si le sumamos el Nuevo Testamento, también requeriríamos mucho tiempo para hacerlo. Pero vamos a ocuparnos en pocos minutos para poder identificar qué es el Antiguo Testamento, porque va a haber un tiempo para hablar del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo aquel escrito que se hizo antes del nacimiento de Cristo.
Y el Nuevo Testamento está relacionado con aquello que está después del nacimiento de Cristo. Testamento significa un pacto o un acuerdo entre dos partes. Sabemos que el Antiguo Testamento era un pacto con el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento un pacto con los hijos de Dios que somos parte de este plan de salvación y que recibimos oportunidad con la muerte de Jesucristo. La Biblia es un libro que en el Antiguo Testamento es conformado por 39 libros o 39, digamos, diferentes módulos, contenidos, elementos, o que comúnmente le podemos llamar subconjuntos de libros. Y el Nuevo Testamento por 27, que ahí podemos encontrar evangelios, podemos encontrar epístolas, cartas, etc. Además de eso, en esos libros nosotros encontramos un solo mensaje. ¿Qué mensaje encontramos? La historia de la redención. Una nueva oportunidad para que los seres humanos pudiésemos vivir una vida separada del mal, separada del pecado. Este libro, hermanos, ha recibido una diversidad de atentados para que las personas no pudiesen leerlo, porque realmente el que tiene una Biblia en sus manos tiene la oportunidad de poder ser una persona diferente. Por eso es tan esencial y tan importante para nosotros prestarle atención a lo que nosotros ahora estamos hablando, la Biblia. En total, la Biblia cristiana, la que nosotros tenemos y la usamos periódicamente, tiene 66 libros formando un solo libro al que nosotros le llamamos Biblia. Si vemos nosotros por acá la división de la Biblia, un libro comúnmente vamos a asociar a T. También es importante que nosotros vayamos asociando la nomenclatura. Si hablamos de AT es Antiguo Testamento, si hablamos de NT hablamos del Nuevo Testamento. Tenemos por un lado el Antiguo, el Nuevo Testamento, que estamos hablando de dos partes, pero estas están divididas en tres. ¿Cuáles son esas tres? Vamos a irnos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 17 libros históricos, tiene 5 libros poéticos y además de eso tiene 17 libros proféticos. Si hablamos del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento hay 5 libros históricos, 21 cartas, un libro profético y además de eso también tenemos en total, lo que habíamos mencionado hace un momento, 66 libros. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Si nosotros nos enfocamos en el Antiguo Testamento, y quiero que aquí vayan siguiendo cada uno de los elementos que van a ir pasando en la presentación. Tenemos que los primeros 5 libros, que le llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Tenemos luego 2 libros más, que son Josué, Jueces. Luego tenemos otros 4 libros, que son Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y observen ustedes lo siguiente. En esta línea que hemos ido ubicando, voy a retroceder un momento. Observen que tenemos 5 primeros libros. Ya vamos a ver qué nombre reciben, porque cada uno de estos elementos recibe un nombre. Pero en estos 5 libros, el Génesis, cuando se escribió Génesis, en paralelo, estaba sucediendo la historia de Job. Cuando se estaba viendo Josué, Jueces, al mismo tiempo, también se estaba preparando Ruth. Cuando se habla de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, también estamos hablando que en ese tiempo estaba escribiéndose Primera de Crónicas y también Salmos. ¿Por qué es bien coherente esto? Porque recuerden que quienes escribieron Salmos, por ahí aparece David,
y así otros escritores. También, cuando hablamos de reyes, las crónicas están asociadas a los reyes. Nosotros encontramos historias maravillosas en las crónicas que hablan de los reyes. Entonces vemos cómo en su momento cada uno de estos libros se estaban desarrollando simultáneamente. Primera de Reyes, vemos que también ahí vemos y encontramos los proverbios, los cantares y Eclesiastés. También, si hablamos de Segunda de Reyes, vemos todos los profetas, hablando de Jeremías, Amós, Jonás, Sofonías, que existieron en este caso en el tiempo de los reyes. Pero también vemos que cuando se da el exilio de Israel por todos los problemas que vivieron por desobediencia a Dios, también surgen otros escritos, que en este caso son otros profetas, Daniel, Ezequiel, Lamentaciones. Luego tenemos Esdras, ¿se acuerdan de la historia de Esdras? Pero simultáneamente también tenemos Esther y también está Nehemías. Y por acá vemos otros profetas que son Ageo y Zacarías. Tenemos Malaquías y asimismo vemos toda la estructura del Antiguo Testamento. Aquí lo podemos ver. Tenemos 5 primeros libros, reciben un nombre, ya lo vamos a identificar. Luego 2 libros, Josué, Jueces, Ruth también, Job por un lado, allá por Génesis. Y aquí tenemos la historia del Antiguo Testamento. Aquí la podemos visualizar con detalle. Ahí están los diferentes escritos que conforman los libros del Antiguo Testamento. Cada uno de esos escritos que ustedes pueden ver ahí, o esos nombres, determinan un momento en la historia del pueblo de Israel. Cuando habían reyes, cuando habían jueces, cuando estaba Josué liderando el pueblo de Israel, cuando viene el éxodo, salen de Egipto, cuando vemos lo de la ley, los números, deuteronomios, cada uno de esos elementos narra historia del pueblo de Israel y la relación que tuvo con Dios y cómo Dios se manifestó a través de la historia para poder mostrarle a la humanidad completa, porque ahora cuando nosotros leemos esas historias increíbles, nos llenamos de tranquilidad, asimismo de tristeza, y somos incrédulos a ver cómo Israel, recibiendo tantas cosas buenas de Dios, no tuvo la honrosa satisfacción de honrar a Dios como debía de hacerse. Pero ya era un plan también de nuestro Padre Celestial. Vamos entonces a los libros históricos del Antiguo Testamento. Veamos. Esos libros históricos abarcan 4 periodos. La primera, que es la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, que son la ley, la formación de una nación. ¿Cómo se llamaba esa nación? Israel. ¿Qué más? La premonarquía. ¿Qué es la premonarquía? ¿Se acuerdan cómo Josué sale y se le encomienda ir a conquistar todas aquellas ciudades? Luego los jueces, que fueron los encargados de aplicar justicia en el pueblo de Israel. Luego el tiempo de Ruth, que narra la historia completa de lo que ella vive en la historia y lo que ella representa para la historia de posteriormente la monarquía, porque de por ahí viene David. Y esto es conquista y caos. La premonarquía, estamos hablando de historias de conquista y también de caos. ¿Qué más? Ahora viene la monarquía. La monarquía, estamos hablando de los reyes, ¿de acuerdo? Reino unido y también el reino dividido. Aquí vemos nosotros una historia increíble de lo que narra los libros históricos del Antiguo Testamento. Y luego viene la posmonarquía, que es el exilio y la restauración. ¿Quiénes narran esas historias? Ahí lo podemos identificar nosotros. Los primeros, el primer periodo, la ley, los 5 libros que narran toda la historia que tiene que ver con la formación de una nación, y así sucesivamente. Ustedes lo pueden identificar ahí, y nosotros somos testigos, porque conocemos
mucha historia del Antiguo Testamento y a veces hacemos referencias a ejemplos muy prácticos y puntuales que se han desarrollado en el Antiguo Testamento. Entonces, para entenderlo mejor, mostramos esta forma visual de poder identificar de una forma sencilla los cuatro periodos en los cuales se narra el desenvolvimiento de los libros que conforman el Antiguo Testamento y que narran la historia de Israel. Aquí vemos nosotros el mundo de la Biblia. Es un mapa antiguo que aquí podemos también asociar cómo estaba estructurado ese mapa en la antigüedad. Vamos entonces a la ley. Vemos acá que nos habíamos referenciado a 5 libros. Estos 5 libros hablan de la ley. Y esa ley, ustedes se acuerdan, los 603 preceptos que fueron dados a Moisés y los 10 mandamientos que correspondían a la ley de Dios. En total, se tenían 613 mandamientos, entre preceptos y mandamientos. A eso se le llama el Pentateuco, que es lo que está asociado a la formación de la nación de Israel. Y esto a su vez tiene 7 etapas. La primera parte es narrada de Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, que es, ustedes saben que se narra todo el escenario de la creación del mundo y de todo lo que nosotros identificamos ahí. Que el hombre es creado, se le asignan roles al hombre, pero luego el hombre le falla a Dios y comienza toda una historia. Eso es el prólogo de la nación. Génesis del capítulo 12 al capítulo 50 habla de la elección de la nación. Éxodo 1 al 6 habla de la esclavitud de la nación. Éxodo 7:15, la redención de la nación. Vemos aquí, hermanos, y esto que estamos narrando en estos momentos, requiere, como les decía, un tiempo bastante significativo para poder leer la Biblia, porque para entender el Antiguo Testamento tenemos nosotros que dedicar tiempo a leerlo. Y para eso, pues, no alcanzarían la hora que podríamos tener para poder hablar de ello. Entonces, he tratado, hermanos, de mostrarles aquí un resumen de los elementos que conforman la historia de la conformación de la nación según el Antiguo Testamento. Luego Éxodo 16 a Números 10:10, la revelación de la nación. Posteriormente, Números 10, capítulo 10 al versículo 11 al capítulo 36, versículo 13, las peregrinaciones de la nación. Y vemos como séptima etapa, que es la instrucción a la nación, donde se le dan toda la forma de cómo debe de aplicar las leyes. Por eso, en esta parte de la ley, el Pentateuco se le llama la formación de una nación o la formación de la nación. Todas las naciones no pueden operar si no hay leyes. Por eso nuestro Dios se encargó de desarrollar leyes adecuadas a la conducta del pueblo de Israel y leyes perfectas como lo son los 10 mandamientos. Recuerden que la ley está desarrollada en 603 preceptos donde hay leyes de todo tipo y además de eso los 10 mandamientos, que esos son los que Dios aplicó desde el inicio de la creación. Por eso se le define como 613 preceptos. Además de eso, haciendo ya un resumen rápido de lo que es el Antiguo Testamento, tenemos el Antiguo Testamento, 39 libros. Vemos ahí 17 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos. De estos están clasificados en 4 elementos: la ley, premonarquía, monarquía y posmonarquía. La primera etapa, la formación de una nación; la segunda etapa, que fue la conquista y caos; la tercera etapa, el reino unido y dividido; y luego el exilio y la restauración. Y esto a su vez, vemos que la ley está conformada por 7 elementos, que ya los mencionábamos hace un momento. Ahí los podemos checar. Y ahora veamos lo siguiente. Hace un momento habíamos mostrado un mapa, ¿se acuerdan? La geografía según el mapa
de Israel antiguo la encontramos en Génesis 1:11, el inicio. ¿A quién se le dijo? ¿Quién estaba en Ur de los Caldeos? ¿Quién estaba ahí? Sabemos nosotros que estaba Abraham. Y ahí se le manifiesta Dios a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y a partir de ahí, Dios inicia un plan para la conformación de una nación. De ahí pues nosotros vemos que de Ur pasa a Harán, de Harán hace recorridos por diferentes ciudades hasta que llega a Egipto. Y ahí podemos identificar algunos elementos también importantes en ese mapa. Todo eso, ¿dónde se narra? Ahí lo pueden identificar, Génesis capítulo 12 al capítulo 50. Capítulo 12 al capítulo 50. Toda esa historia, si ustedes quieren darse cuenta cómo fue los diferentes viajes y experiencias por las que pasó la conformación de una nación Israel, van a darse cuenta ustedes que es una historia interesante. Luego, Egipto y el Éxodo, vemos que ya cuando Israel está en Egipto, bueno, no se llamaba Israel, ¿verdad? Era el pueblo escogido de Dios. Pero aquí vemos nosotros que cuando están en Egipto, conocemos la historia que se da ahí, ¿verdad? Y bueno, Dios los tiene ahí cautivos por su desobediencia, sufren mucho, pero Dios se acuerda de ellos y los saca. Viene Israel y sale de Egipto. Y ahí vemos nosotros en esta mapa, vean, identificamos diferentes ciudades, ¿verdad? Ahí está la historia. Vemos nosotros acá que hay 4 grandes eventos que se narran en las primeras etapas, ¿verdad? Que identificamos en el Génesis. Que aquí vemos 4 aspectos importantes. Vamos a identificar Génesis y así vamos a ir con los diferentes libros. 4 grandes eventos. La primera de ellas es la creación. La creación, y ahí vemos los diferentes aspectos que están asociados a la creación del mundo. También identificamos que en Génesis se narra la caída del hombre. ¿Qué más? Un acontecimiento increíble que hasta el momento el hombre no lo puede explicar, un diluvio universal. El hombre no puede, el hombre sin temor a Dios, el hombre sin Dios no puede comprender que haya existido un diluvio. Pero ahí se narra en el Génesis. ¿Qué más? La dispersión. Y además de eso, habla también de 4 hombres en Génesis. ¿Quiénes son esos grandes hombres? Abraham, Isaac, Jacob, José. Abraham, padre de la fe. Isaac, el hijo de Abraham, y que él fue padre de Jacob y Esaú. Y que Jacob más adelante fue el que dio origen a la nación de Israel. ¿Qué más? José, nosotros sabemos los grandes hallazgos en la vida de José, que se convirtió en asistente del faraón y gracias a él Israel llegó a Egipto y se salvó de una gran hambruna. Pero ya Dios también tenía muchos planes y esos planes pues posteriormente se significaron que Israel ya estando en Egipto pues padeció bastante frustración y tribulación, pero por su desobediencia. Todo esto, hermanos, que nosotros vemos acá, nos debe de ayudar a nosotros a confiar más en Dios y a también acercarnos más a Él. Vemos entonces 2 promesas, tierra, simiente, una señal, circuncisión. Y vean acá, 6 bendiciones. Las bendiciones para Abraham fueron 3 y las bendiciones para los demás fueron 3. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis. Abraham, que iba a ser una nación grande, que lo iba a bendecir y que lo iba a engrandecer. Y en cuanto a los demás, le dijo, serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es a lo que nosotros llamamos pacto abrahámico o la promesa. Vemos el Éxodo, que es la redención. ¿Qué significa? Los primeros capítulos del Éxodo hablan de la esclavitud, luego la redención y posteriormente la revelación. Y ahí están asociados los diferentes capítulos para que también nosotros los podamos identificar. En la etapa de la esclavitud, nosotros podemos
asociar 4 elementos. Dios hizo que el pueblo de Israel sufriera mucha opresión en Egipto. Y nosotros al leer del capítulo 1 al capítulo 6 vemos cómo era el nivel de opresión. Pero Dios siempre prepara un plan para sus hijos. Y ahí pues sale a relucir un hombre llamado Moisés, que ustedes a través de esa lectura de Éxodo pueden identificar el rol que tuvo Moisés, que fue un rol interesante, un rol para liberación del pueblo de Israel. En la parte de redención, en 10 plagas, ¿existieron esas 10 plagas? Sí, existieron las 10 plagas. Todo con el objetivo de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto. Pasaron 10 plagas. Cada una de esas plagas fueron dirigidas a Egipto. Y la última pues afectó directamente también, tocó directamente al faraón. ¿Por qué? Murió su hijo. Acá en la parte de la redención vemos que surgen 10 plagas, pero además de eso Dios pone una señal ahí. Los va a liberar de Egipto y aquí nace lo que nosotros llamamos la Pascua. Israel celebra una Pascua donde enmarca cómo Dios operó para liberar al pueblo, para liberarlos a ellos de la esclavitud de Egipto. Luego, todo el viaje del Sinaí. Ustedes se acuerdan cómo fue eso, ¿verdad? Fue bastante complicado. Moisés tuvo que enfrentar vicisitudes. El pueblo de Israel tuvo que navegar, caminar por el desierto y padecer dificultades. Y dijo Dios, esta generación no es merecedora de ver la tierra prometida. Y tuvo que dejar que toda la vieja generación se terminara en el desierto y la nueva generación pudiese tener a la tercera etapa, lo que es la revelación, donde, ahí Dios muestra los 10 mandamientos, el libro del pacto, la confirmación del pacto, el tabernáculo. Cuando hablamos de Levíticos, nosotros estamos asociando Levíticos a la santidad. Y vemos que acá vemos toda la historia de las diferentes fiestas y asimismo las diferentes reglas y funciones del sacerdocio. Vemos las ofrendas, los sacerdotes. Aquí encontramos información importante también sobre las diferentes leyes. Aquí vemos, ¿se acuerdan que nosotros tenemos una ley de alimentación? Que muchas veces las personas identifican que esa ley no la tenemos que aplicar, pero sabemos nosotros que las leyes que fueron clavadas en la cruz no fueron relacionadas con las leyes morales, sino solo leyes, órdenes a rito, ¿verdad? Entonces, acá vemos del capítulo 11, que ahí encontramos la ley de alimentación, hasta el capítulo 22, identificamos leyes de pureza, también identificamos el día de la expiación, leyes que tienen que ver con la pureza y la sangre, pureza y el prójimo, la pureza y el pecado, entre otros aspectos. Y las fiestas, todas las fiestas descritas desde el capítulo 23 al capítulo 27. Y ahí vemos nosotros las fiestas el sábado, las fiestas anuales, pero aquí podemos identificar también que habían fiestas a las que se les llamaba sábados, pero eran sábados ceremoniales o sábados rituales, no era asociado al sábado semanal, como muchas veces las personas sin tanto conocimiento bíblico o que les gusta confundir a las personas asocian para abolir el día sábado del Señor. Y luego, pues, después de Levíticos, viene la parte de Números, que es la peregrinación, ¿verdad? Que aquí vemos los preparativos, vemos las peregrinaciones y además de eso, la nueva generación, ¿verdad? Aquí podemos identificar, también vuelve a narrar la partida del Sinaí, se hacen los primeros censos, aquí vemos las 11 tribus del capítulo 1 al capítulo 2, los levitas, que eran los sacerdotes del capítulo 3 al capítulo 4, que los levitas es
tribu número 12, y luego vemos las instrucciones que iban a regir una nación. Las ceremonias, y en cuanto a las peregrinaciones, pues desde el Sinaí a Cádiz, viaje a Cádiz, los sucesos en Cádiz, qué es lo que sucedió ahí, y aquí vemos algunos aspectos que nos hacen recordar historias que se han vivido y que han dejado una gran enseñanza para nosotros los hijos de Dios, hablando de las diferentes etapas que tuvo que pasar Israel. Y aquí vemos los 2 espías, es una gran historia que también deja enseñanza, las ofrendas, las rebeliones. Y en cuanto a la nueva generación que va desde Cádiz a Moab, el viaje a Moab, y así pues identificamos también los sucesos que pasan en Moab. Entonces, hermanos, vemos, hasta el momento llevamos 5 libros, la parte de Deuteronomios, con este llegamos a los 5, los hechos de Dios, la ley de Dios que está desde el capítulo 26, el pacto con Dios, y aquí vemos que los hechos de Dios que van del capítulo 1 al capítulo 4, que hace un repaso, un resumen de la historia, de la historia que ha pasado Israel. Y luego vemos también un llamado que se hace a la obediencia. Constantemente, Dios se preocupó por su pueblo, se preocupó para determinar leyes claras, que permitiesen, hermanos, que nosotros, o en este caso, hablando del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel pudiese vivir una vida tranquila. Porque el problema es cuando nosotros nos separamos de la ley de Dios, y eso es lo que pasó en el pueblo de Israel. Siempre estaban constantemente desobedeciendo lo que Dios les decía que no tenían que hacer. O sea, Dios les decía, no hagan esto, ellos lo hacían. Y entonces cuando uno ve ese espejo o eso que sucedió allá, uno tiene que verse y decir, bueno, Israel vivió esto y por desobediente le llevó a ocasionar estas y estas y estos otros problemas. Entonces ahora, ¿qué me queda? No desobedecer, ser obediente. Y aquí pues Dios una vez más vuelve a recalcar los mandamientos. Y aquí vemos que del capítulo 5 al capítulo 11 volvemos a encontrarnos los 10 mandamientos y volvemos a encontrar una concientización para obedecer al Señor. Y luego se habla de las leyes, no a la idolatría, la comida pura, el perdón y la liberación, las fiestas, la justicia, profetas, diversas leyes. Y a partir del capítulo 27 al capítulo 34, estos son capítulos, oiga, el pacto con Dios. Y aquí hablamos de la renovación del pacto, hablamos del cambio de liderazgo, porque ahora asumía el liderazgo del pueblo de Israel un nuevo hombre. Alguien que iba a tener el peso de poder llevar a Israel a la tierra prometida. Y este hombre era Josué. Y nosotros conocemos toda la historia, porque el siguiente libro habla de Josué. Pero aquí vemos cómo, bueno, Moisés no pudo ver la tierra prometida. Pero aquí también identificamos cómo Moisés pues muere. Aquí está descrita la muerte de Moisés. Entonces, vemos, hermanos, después de Deuteronomios, comienza la parte de la premonarquía, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de 4 etapas. La época de los jueces, que fueron antecedidos por Josué, luego que Josué llega a tierra prometida, bueno, vienen jueces, viene el libro de Ruth, y luego Primera de Samuel del capítulo 1 al capítulo 7. Vemos que ¿cuántos jueces aparecen en la historia del pueblo de Israel? 13 jueces. En el libro de Ruth se habla la historia de Ruth y Boaz, y que ustedes saben lo que significaron ellos dos para el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Luego, el capítulo 1 al capítulo 7 de Primera de Samuel habla sobre Elí y Samuel y cómo, pues, Dios estaba ya preparando a un nuevo hombre que iba a asumir cierto liderazgo en el pueblo de Israel, que en este caso era Samuel. Luego, después de ello, viene la monarquía unida. Cuando hablamos de la monarquía unida es que el pueblo de Israel era uno solo. ¿Dónde identificamos eso? Primera de Samuel, del capítulo 8 al capítulo 31, habla de los reyes.
Segunda de Samuel nos muestra también una monarquía, un reino de Israel unido. Primera de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 11, también nos muestran una monarquía unida. O sea, el pueblo de Israel como un solo. Vemos nosotros, Primera de Samuel, del 8 al 31, el rey Saúl. Segunda de Samuel, todo Segunda de Samuel habla de David. El rey David, sus guerras, todo lo que hizo. Que es una vida apasionante. Cuando usted entra a la historia y empieza a leer Samuel, la historia de los reyes de Israel, va a darse cuenta cómo es la historia de David. Es un ejemplo increíble de un hombre valiente, un hombre servidor a Dios, un hombre que realmente todos nosotros podemos aprender de él. Y luego viene el Primera de Reyes del capítulo 1 al capítulo 11 que habla del rey Salomón. Pero después de ello ya no vamos a encontrar una monarquía unida. Ahora viene una monarquía dividida. ¿Qué significa eso? Bueno, que el pueblo de Israel empezó con problemas. Empezó a tener dificultades. Y bueno, de Primera de Reyes, capítulo 2, el versículo 22, nosotros vemos que el pueblo de Israel se divide. Miren desde dónde empezaron. Bueno, ha empezado Satanás a crear divisiones en el pueblo de Dios. No solo aquí, ¿verdad? Había intentado hacer divisiones desde hace mucho tiempo atrás, pero aquí se marca. Primera de Reyes, del capítulo 2 al capítulo 22, enmarca división. Pueblo de Israel, pueblo de Judá. ¿Qué más? Ahora, del Segunda de Reyes, capítulo 1 al 17, se hace una transición e Israel es exiliado. Y solo queda uno. ¿Quién? Judá. Judá queda todavía sobreviviendo. Segunda de Reyes, capítulo 18 al capítulo 25 encuentran toda esa historia. Pero en el 586 a.C., Judá es exiliado. O sea que la monarquía dividida, hermanos, la monarquía dividida no logró sobrevivir. ¿Por qué razón? Ahí vemos nosotros, desobediencia constante. ¿Hubieron hombres justos ahí? Hubieron hombres justos, pero por más de hombres justos que hubieron, la maldad del pueblo de Israel, la desobediencia del pueblo de Israel fue mayor y por ello las consecuencias. Entonces, ¿hay mucho que aprender de esta historia? Claro que sí, estimados hermanos. Todo lo que Israel hizo y lo narra el Antiguo Testamento es para que nosotros lo aprendamos. Hay cosas, hermanos, que son un ciclo de vida. Ellos lo hicieron y si nosotros nos marcamos en nuestro ciclo de vida, muchas de esas cosas pueden repetirse. Porque Satanás, hermanos, conoce al ser humano también y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Luego, conocemos la historia de Josué, ¿verdad? La entrada en la tierra del capítulo 1 al 5, luego la conquista de la tierra del capítulo 6 al capítulo 12, la división de la tierra, capítulo 13, versículo 24, y en esta primera etapa un desafío para Josué. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Esfuérzate y sé valiente. Un llamado de Dios para Josué. Josué era alguien que tenía el beneficio de Dios. No era porque era Josué, era porque era un hombre valiente, pero era un hombre temeroso de Dios. Recuerden, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiero agradar a Dios, quiero que Dios se fije en mí, tengo que ser temeroso de Él. Entonces, Josué era temeroso de Dios y le dice, esfuérzate y sé valiente. Un desafío para Josué. Ese fue el principal desafío para Josué. No era fácil. Pero aquí vemos también que aparece una figura interesante en esta historia del Antiguo Testamento. Rahab. ¿Quién era Rahab? Era una ramera, hermanos. Y los dos espías. ¿Qué más? En el capítulo 3, versículo 4, el paso del Jordán. Vean ustedes la historia. La circuncisión en la Pascua en el capítulo 5. Posteriormente, las conquistas. Caída de Jericó se describe en el capítulo 6. El pecado de Acán se describe en el capítulo 7. La destrucción de Jai se describe en el capítulo 8. El tratado con los Gabaonitas se describe en el capítulo 9. Las guerras se describen del capítulo 10 al capítulo 12. ¿Quiere conocer usted historia que nos deje una gran enseñanza? Qué bueno ir a leer el Antiguo Testamento, hermanos.
hermanos. Espero con cada uno de esos elementos que les estoy trasladando en esta oportunidad, motivarlos a ustedes para que vayan y lean el Antiguo Testamento, que hay mucho que aprender. Y recuerden el primer versículo que yo les decía, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. No en un libro de, voy a mencionarlo, Harry Potter, por decir algo, o en un libro de novelas o de cualquier otro tipo de libros. Ahí va a aprender ficción, pero nada para su vida, para crecimiento. Pero si quiere crecer, si quiere agradar a Dios, es bueno ir a descubrir estas grandes historias y las manifestaciones de Dios para con la vida de Israel, para con la vida de sus hijos, y también aprender de las cosas que no debemos de hacer. Entonces, la división de la tierra se marca del capítulo 13 al versículo 24. Al capítulo 24, perdón. Esos son capítulos, hermanos, no versículos, capítulos. Capítulo 13 al capítulo 24. Las heredades de las tribus, las ciudades de refugio, las ciudades levitas, la controversia del altar. Todo esto, hermanos, lo identificamos. ¿En dónde? En la narrativa de Josué, el conquistador. Veamos. Las 12 tribus de Israel no las podemos, ¿verdad? Tenemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Leví no tenía herencia. Y lo saben por qué, ¿verdad? Porque ellos eran los sacerdotes. Y tenían que servir en los templos. Y en este caso, hubo uno de los hijos de Jacob que no se le quitó el derecho a tener tribu por una desobediencia que hubo, que ahí también lo narra la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Entonces, en lugar de Leví, Efraín, y en lugar del otro hijo, entró Manasés, que eran dos hijos de José. Si se fijan, José, pues, un hombre que está en la historia del pueblo de Israel, un líder increíble, un líder con carácter, un líder que venció tentaciones que para muchos de nosotros es bien difícil, pero él lo hizo. Entonces, ahí tenemos. Luego vemos el paso del Jordán. Vemos aquí un mapa interesante de Israel antiguo. Ahí podemos identificar cómo estaban estructuradas las diferentes pueblos o ciudades que en este caso pues representaron un elemento de conquista para Josué. Luego vemos los jueces, que hubo una conquista incompleta. Aquí se narra del capítulo 1, capítulo 3. Y luego también los 13 caudillos del capítulo 3 al capítulo 16 y el caos total. Y el caos total, ustedes se acuerdan de dónde vino, ¿verdad? El castigo de Dios, no expulsar de la presencia de ustedes a esa gente, ellos harán la vida imposible a sus dioses, les serán una trampa. Ese fue el castigo de Dios para Israel por no acatar la orden completa de Dios. Luego, ciclo de pecados, y aquí vemos los 13 caudillos. Otoniel. Esos 13 caudillos, saben que son los que le llamamos los jueces. Y ahí vemos los diferentes jueces. Y también hubieron características especiales para cada uno de ellos. Otoniel, capítulo 3, Ahod, capítulo 3, Sangar, capítulo 3. Y así se mencionan en esta lámina los diferentes elementos de jueces, los 13 jueces de Israel. El último, Sansón. Y por eso ven ustedes ahí el caos total, ¿verdad? Caos total en el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que más afectó al pueblo de Israel? Idolatría. ¿Qué más? Inmoralidad. ¿Qué más? Pues inmoralidad e idolatría es lo que más afectó a Israel y es lo que también nos puede afectar a nosotros, hermanos. Y ahí vemos la historia de Micaías y sus ídolos, el levita y su concubina y los benjaminitas. Y vean ustedes, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Y quiénes eran los que se encargaban de emitir juicio? En algún momento eran estos 13 jueces. Luego vemos la historia de Ruth, lealtad a Noemí, lealtad de Boaz a Ruth, la lealtad de Dios a Israel.
Y dentro de Noemí, pues ahí podemos identificar Noemí y su familia. Vamos a ir un poquito rápido. Vamos a ver qué más. Quiero chequear todo esto rápido, así nada más, solo para que le den una vista rápida. El libro de Ruth, pues narra, hermanos, historia de Ruth y cómo ella muestra lealtad y esa devoción por haber conocido un pueblo diferente y querer formar parte de ese pueblo, ¿verdad? Y por eso vemos que Dios fue leal con Ruth. ¿Por qué? Porque aparece en la historia de la genealogía de David, ¿verdad? Y por lo consiguiente, recuerden que David es nuestro Señor Jesucristo, viene del linaje de David, ¿verdad? Y si él viene de David, pues significa que Ruth tuvo mucho que ver también, porque forma parte de la historia de la genealogía de David. Bueno, luego vemos nosotros también en Samuel todo lo que se narra, ¿verdad? Vemos que este libro, la primera parte del libro de Samuel, podemos nosotros identificar algunas historias relevantes y de las cuales podemos asociarlas y recordarlas. Elí y Samuel, ¿cómo fue que Samuel existe? ¿Se acuerdan? Fue una prueba de fe para su madre Ana. Y luego todos los diferentes llamamientos que Dios le hizo a Samuel. La siguiente parte, que es del 8 al 15, vemos Samuel y Saúl, cómo Dios, pues, deja de tener confianza en Saúl y lo rechaza. Y bueno, y Saúl en la desesperación, pues hizo cosas no gratas ante los ojos de Dios. Luego viene la relación entre Saúl y David, que se narra entre Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 31, donde habla de David, que David es ungido como rey. Luego David se va a visitar a sus hermanos a la guerra, y posteriormente, pues ahí podemos identificar cómo David entra en protagonismo en esa guerra. Mata a Goliat siendo un joven, sin armadura, no llevó armadura, simplemente con unas piedras pudo vencer a Goliat, un gigante que atemorizaba al pueblo de Israel. Luego vemos cómo David huye de Saúl y cómo pues Saúl y Jonatán mueren. Tanto padre como hijo mueren y le dejan, pues en este caso, el reinado a David. Y ese reinado de David pues inicia en Segunda de Samuel. Ahí toma posesión David. Y hablamos del capítulo 1 al capítulo 10, se hablan de los éxitos de David. Y del capítulo 11 al capítulo 24 se habla de los problemas de David. Vemos nosotros, hermanos, que David nos deja una gran enseñanza como un gran líder, como un gran servidor de Dios, pero además de eso nos mostró también las debilidades del ser humano. Por eso leer Segunda de Samuel nos relata una historia increíble para que podamos aprender de David lo bueno y lo malo, pues tratar de evitarlo. Porque David fue un gran líder de Dios, que Dios lideró al pueblo de Israel, mató a Goliat con su astucia y con la sabiduría que Dios le dio. Pero además de eso, pues hubieron problemas, como cualquier ser humano, como usted y como yo podemos pecar contra Dios y ofenderlo. Así sucedió con David. El pecado en la familia de David, bueno, David y Betsabé, que se narra del capítulo 11 al capítulo 12. Luego vemos Amnón y Tamar, dos hijos de David, Amnón y Tamar, y Amnón viola a Tamar, ¿se acuerdan? Capítulo 13. Luego viene la conspiración de Absalón, del capítulo 14 al capítulo 18, cómo David experimenta una frustración y dificultades por haberle fallado a Dios. Entonces, este libro, Segunda de Samuel, también nos narra una historia interesante para que podamos alcanzar una calidad de vida distinta. Y entonces, hermanos, así nosotros comenzamos a identificar reyes. También, además de los reyes, aquí vemos que tenemos en la primera de Reyes la parte del reinado unido, del Reino Unido, que es paz, y luego el reino dividido, que es división, donde vemos Israel y Judá se dividen y empiezan a surgir una diversidad de reyes entre los mismos hermanos en problemas. Pero bueno, ¿quién se encargó de hacer eso? Satanás y los humanos débiles,
que escucha la voz de Satanás. Bueno, también esto, recuerden, se dio por una desobediencia de Salomón, ¿verdad? Porque Salomón realmente fue el rey más sabio, pero también fue el que cometió más graves errores. Y en Segunda de Reyes vemos la corrupción, la cautividad. Aquí identificamos algunos elementos. Voy a pasarlo un poco rápido. Esta información les quedaría a ustedes ahí para que la puedan chequear a futuro. Pero observen ustedes que en Segunda de Reyes se habla de la corrupción y la cautividad. Aquí vemos el reino dividido del capítulo 1 al capítulo 17 y ahí vemos también los elementos que entran en historia. Y el reino solitario, que es los reyes de Judá, la caída de Jerusalén y el exilio de Israel. En Primera de Crónicas vemos la gloria de David. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue esto? Primero, recuerden que las crónicas como tal, habían personas que se dedicaban a escribir crónicas. Se las llamaba comúnmente cronistas. Y estos escribían todo el acontecer diario del rey. Entonces, en las crónicas encontramos historia, la genealogía de Israel, el reinado de David, todo lo que sucedió ahí, ¿verdad? Hablando del rey, la muerte de Saúl, los soldados de David, David vence a sus enemigos, planifica el templo. Además de eso, se encuentra con que Dios no le permite crear o construir el templo de Dios, sino que no, tú no vas a construirlo, lo va a construir otra persona. Y bueno, en Segunda de Crónicas, la bendición y deterioro de Judá. Y aquí vemos el reinado de Salomón desde el capítulo 1 al capítulo 9. Y luego también vemos la parte de los reyes de Judá. ¿De acuerdo? Así que aquí los podemos identificar. Y vemos, hemos tratado de mostrarles, hermanos, los diferentes elementos que son más importantes de las lecturas para que si en algún momento pues, ustedes quieren hacerlo, lo puedan leer. Luego vemos las famosas historias de los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos, los asirios, los sirios, los asirios, los egipcios, los babilonios, y ahí vemos cómo también en su momento algunos de esos pueblos fueron destruidos o fueron conquistados. Entonces, la cronología de la posmonarquía es la siguiente: Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas. Del 722 Israel está desterrado y del 586 Judá está exiliado, ¿se acuerdan ustedes? Y en el 538 Zorobabel guía a los primeros exiliados a Jerusalén, y ahí vemos Esdras 1:6 que narra toda la historia. También en el 516 se termina la construcción del templo y vemos la historia de Esther, ¿se acuerdan? 479, Esther llega a ser la reina. Y posteriormente vemos Esdras 7:10, 458, Esdras es guiado al segundo grupo, al segundo grupo de exiliados a Jerusalén. Y luego vemos también en Nehemías, en el 445, Nehemías guía al tercer grupo de exiliados a Jerusalén. Cómo poco a poco Israel iba siendo restaurado. Aquí lo podemos chequear. Y los libros que narran eso, ahí lo podemos ver: Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Esdras 1-6, Esther, Esdras 7-10 y Nehemías. Esdras, el templo y la purificación, y aquí vemos nosotros el primer grupo de cautivos regresan. ¿Quiénes son los primeros? Zorobabel y Jesúa. El segundo grupo de cautivos regresan, ¿quién? Esdras, templo reconstruido, pueblo purificado, segundo grupo. Y aquí pues vemos el regreso de los cautivos, el decreto de Ciro, el decreto de Zorobabel y los israelitas, la reconstrucción del templo, el altar y los cimientos. Y bueno, aquí identificamos nosotros, hermanos, historia real, historia importante para que nosotros cada vez que tengamos la oportunidad nos sintamos dichosos de que tenemos un libro en donde encontramos información tan relevante para honrar a Dios y también ser mejores personas. Porque todo lo que vemos acá, hermanos, vemos en Nehemías historias increíbles: la reconstrucción de la muralla, la reforma del pueblo. También identificamos el libro de Esther, que es la providencia de Dios. Aquí vemos tres aspectos importantes: la elección de Esther como la reina, el complot de Amán, la salvación de los judíos.
Hermanos, es tan inmenso el contenido del Antiguo Testamento que estar escuchando nosotros en algún momento hasta nos puede parecer cansado, y por eso les invito a que ahora que usted tiene la oportunidad de identificar esto, cuando planifique su día a día, aparte tiempo para leer el Antiguo Testamento, porque va a encontrar cosas increíbles, aspectos relevantes en la vida para que también nosotros podamos aprenderlas. Vemos Esther, un ejemplo, hermanos, de fe, un ejemplo de mujer leal hacia los principios y hacia salvar al pueblo de Israel. Ahí vemos la elección de Esther, cómo fue que llega a ser electa como reina, el complot de Amán, cómo Amán quiso matar y destruir al pueblo de Israel, la salvación de los judíos, cómo fue que llega ese proceso, el triunfo de los judíos, que se narra en el capítulo 8 al 10. Hay ejemplos de victorias, hermanos, en el pueblo de Israel que nos tienen que fortalecer nuestra fe, nos tienen que hacernos sentir seguros de que las cosas que vamos a vivir van a ser reales y que nos van a ayudar, hermanos, a combatir las diferentes situaciones que el enemigo nos muestra y nos trata de complicar para que no tengamos una vida en plenitud. Aquí tenemos una cronología del exilio y la restauración. Y también los reyes de Persia y los tiempos bíblicos. Ahí los podemos identificar. Los diferentes reyes. También tenemos Job, sufrimiento y soberanía. Hemos escuchado la historia de Job, que es un hombre de fe. Vemos también los salmos, que son la alabanza. Vemos cómo está estructurado el libro de Salmos. La estructura del libro está en el libro 1, que va del Salmo 1 al 41, el libro 2 del Salmo 42 al 72, el libro 3 del Salmo 73 al 89, y así sucesivamente. Autores de los salmos: David escribió 73 salmos, Asaf Salmo 50, 73 al 83, los hijos de Coré escribieron Salmo 42, 44 al 49, Moisés, imagínense, Moisés escribió el Salmo 90, Etán escribió el Salmo 89, Gemán escribió el Salmo 88, Salomón escribió el Salmo 72 y 127. Tipos de salmos: hay alabanzas o himnos, hay lamentaciones, hay imprecatarios, salmos históricos, salmos sapienciales, salmos reales. Eso es la constitución del Antiguo Testamento. Hay mucho que aprender, claro que hay mucho que aprender, mis queridos hermanos. Los proverbios, que definen sabiduría, Eclesiastés, que define la vanidad del hombre, Cantares de los Cantares, que define el amor de pareja, el amor puro y leal. Y bueno, en resumen, hermanos, relación cronológica, ahí lo tenemos, es un diagrama. También la división del Antiguo Testamento de acuerdo a las traducciones, a la traducción hebrea. Habíamos hablado de Tanakh, ¿se acuerdan? Torah, Nevi'im, Kebulín. Y aquí están los profetas anteriores y los profetas posteriores. En los Ketubim tenemos, ¿se acuerdan que eran los escritos? Y ahí teníamos Salmos, Job, Proverbios, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas y otros más. El Torá o la Torá, que son de los 5 libros del Pentateuco o de la ley. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento, ahí tenemos una estructura mucho más resumida, ya en nuestro lenguaje coloquial, lo que ya conocemos. Tenemos el Pentateuco, ahí están 5 libros. Los libros históricos, ahí están todos los libros históricos. Los libros poéticos, ahí los tenemos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Los profetas mayores, también tenemos, los libros proféticos se dividen en 2, profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores, ahí tenemos 2, 4, 5, y 1, 2, 3, 4, 5, y los profetas menores, que son 12, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es la estructura del Antiguo Testamento. ¿Sí que ha sido cansado para ustedes? Porque han tenido que estarme escuchando, tal vez viendo si lograban visualizar el mensaje acá. Pero importante, la Biblia, hermanos, revela la mente de Dios.
el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación, el castigo del pecador no redimido y las bienaventuranzas del creyente. Sus enseñanzas son santas, sus preceptos son obligatorios, su historia son verdaderas y las decisiones que Dios refleja en ella son inmutables. Entonces, todos hermanos estamos invitados a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia, que contiene, ¿cuántos libros? 66, 39 el Antiguo Testamento y pues tenemos también el Nuevo Testamento, que la siguiente clase va a ser muy bien explicada. Así que, estimados hermanos, dejo por el momento mi participación y regreso el micrófono a mi hermano moderador. Gracias, hermano Carlos. Ha sido un placer tenerlo acá con todos nosotros, ¿verdad? Ha sido un privilegio, la verdad que ha sido de mucho provecho el haberlo escuchado, el haber tenido este momento de estudio y creo que todos los que estamos acá estamos muy satisfechos, ¿verdad? Con el mensaje que hemos tenido. Y como usted decía, hermano, es mucho, ¿verdad? Lo que hay que aprender, es mucha información, la cual pues cada uno de ustedes, hermanos, a los que están acá en esta reunión, les decimos desde ya que van a tener, ¿verdad? Van a tener la grabación de la predicación del estudio, ¿verdad? Que ha impartido nuestro hermano y también van a tener el material, ¿verdad? Para que puedan estudiarlo, ¿verdad? Aparte y ustedes también puedan hacer su propio estudio, ¿verdad? Vayan a escribir, a hacer las anotaciones más importantes. En este momento ha llegado, ¿verdad? Es dado para que ustedes, los que están acá, puedan hacer alguna pregunta, ¿verdad? Alguna inquietud que ustedes hayan tenido a lo largo de lo que nuestro hermano expuso. Como ya nuestra hermana Reina dijo al principio, ¿verdad? Levanten la mano, ahí en las reacciones pueden ustedes hacerlo. Yo por acá voy a estar observando quiénes son las personas las cuales tengan alguna pregunta. Pueden levantar la mano, también se le va a dar el tiempo por si quieren hacer alguna pregunta así perdón, con micrófono abierto. Y por el momento tengo acá a nuestra hermana Reina, ¿verdad? Merino, quien es la que ha levantado la mano primero. Luego vamos a ver las preguntas que están en el chat, ¿verdad? Pueden escribirlas también, hermanos. Le dejo el tiempo a nuestra hermana Reina. Gracias, hermano Carlitos, por la exposición. A mí solo me gustaría comentar que tenemos entre los asistentes personas que no son todavía miembros bautizados de la iglesia y algunos que son visitas. Entonces, me gustaría que usted nos comentara, hermano Carlos, en qué idiomas fue escrito el Antiguo Testamento en este caso. También en algún momento he escuchado el término de la Septuaginta, si nos podría tal vez ampliar un poquito del tema. Y también a veces nos dicen, es que la Biblia evangélica, que sería la que nosotros vemos de 66 libros que se está comentando, le faltan libros, nos dicen. Porque hay una Biblia que tiene más libros. Entonces hay unos libros, por ejemplo, incluso nos han recomendado ir a revisar por fines didácticos algunos libros como los Macabeos, otros libros que aparecen que no están dentro de la Biblia evangélica. Para efectos de que no nos digan que nos hace falta a nosotros algunos libros, ¿usted nos podría ampliar un poquito al respecto, por favor, hermano? Gracias, hermana. Bueno, sí, en efecto, lo que usted menciona, hermana Merino, existen, bueno, está la Biblia Septuaginta que usted menciona, que ahí pues tenemos los libros apócrifos, que normalmente se les conoce como apócrifos porque no fueron escritos directamente por los hombres que ya nosotros tenemos notables dentro de lo que es la historia bíblica. Entre ellos, pues nosotros identificamos que dentro del canon hebreo, los libros aceptados son los que nosotros comúnmente tenemos, ¿verdad? Que son los 39 libros que mencionamos hace un momento del Antiguo Testamento y que eso pues se enmarca en la historia de los libros que fueron inspirados por Dios, que fueron escritos por aquellos hombres que aparecen en la Biblia y no contradicen el mensaje de Dios. Recordemos que cuando hablamos de los libros, en este caso, como el que usted menciona, la Biblia Sextuaginta, ¿verdad? Es una de las ediciones
escritas originalmente en el griego y que pues incluye esos libros apócrifos, porque la Biblia Septuaginta es la que nosotros comúnmente conocemos como la Biblia católica, lo que usan los católicos, ¿verdad? Es una Biblia muy clara, no vamos a desvirtuar la Biblia como tal, pero muchos de los libros apócrifos que están ahí contradicen los mensajes de los escritos originales de la Biblia. No voy a mencionar los macabeos, porque los macabeos es una historia, bueno, es historia del pueblo de Israel, de una familia en la que ellos muestran su lealtad en cuanto a sus principios, en cuanto a lo que han creído, y pues de acuerdo a eso pues son sacrificados, ¿verdad? Por el régimen que en ese momento estaba gobernando al mundo. Entonces, hermana, nosotros voy a volver a compartir pantalla, solo para mostrarles también un elemento que tengo por acá. Espero que lo puedan checar. Es una imagen, ustedes pueden checarla por ahí, espero. Ahí tenemos las diferentes versiones bíblicas o manuscritos originales. Si vamos de abajo hacia arriba, vemos que la Biblia originalmente, no lo mostramos ahí, pero fue escrita en 3 idiomas, para responder la primera pregunta que usted hacía. Originalmente la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿verdad? Posteriormente, pues nosotros conocemos la historia de cómo las diferentes traducciones bíblicas fueron surgiendo. Pero vemos por acá que entre las copias más antiguas tenemos la versión Septuaginta. Recuerden que venimos de una época en la que quien gobernaba era Roma, el último imperio fue Roma, y dentro de Roma se hizo una fusión de la política con lo religioso. En cuanto a la política eran los emperadores, en cuanto a lo religioso se genera algo que se denomina como los papas, ¿verdad? Y ahí viene una corriente que pues, fue muy fuerte en aquel tiempo y pues el principal deseo, y vean, escúchenlo muy bien ustedes, el principal deseo de estos emperadores y de estos hombres que eran puestos por el emperador al servicio de la religión, lo que ellos buscaban era que la gente no leyera la Biblia. Por eso si vemos el estilo o a medida fue avanzando digamos, el tiempo, las personas que querían conocer más de la palabra de Dios y querían estar íntimamente relacionado con servirle a Dios, no tenían acceso a las Biblias. ¿Por qué razón? Porque lo controlaba el Imperio Romano. Y al hacer eso, pues vemos nosotros una etapa que se conoce como la etapa del oscurantismo, que lo quemar Biblias, poner miedo a los religiosos, a los que promulgaban una fe, que en este caso nosotros sabemos cómo fue ese proceso de esclavitud. Entonces, estimados hermanos, el resto de libros que nosotros no tomamos en consideración en la Biblia cristiana, porque tenemos la Biblia Septuaginta o la versión de los 70, también se le conoce como los 70. Esa es una Biblia que se atañe a la iglesia, de uso para la iglesia católica, y es la información que está ahí, es información histórica, pero muchos de los libros, como por decirles algo, Judith no fue un libro inspirado por Dios. Y así vemos otros libros que cuando los identificamos contradicen la doctrina de Dios y vemos que el Espíritu de Dios no se contradice. Estos 66 libros que están en la Biblia, Reina Valera 1960 o Reina Más o menos. Creo que hermano, Carlos. disculpas,
Disculpa que se fue la... ¿Pasa, hermano? Se fue la luz aquí en la casa, así que me he conectado con mis datos. Espero que me estén viendo ya. Aunque Sí, ya a mí no me van a ver porque estoy en oscuridad, sí, ¿verdad? hermano. Pero para continuar, espero que me resistan mis datos, pero para continuar, les mencionaba de que la versión de la Septuaginta, conocida también como la Biblia de los 70, tiene más libros porque tiene los libros apócrifos, pero estos libros apócrifos realmente muchos de ellos fueron inspirados para contradecir algunos mensajes de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esos libros apócrifos no los tomamos en consideración porque algunos de ellos contradicen el mensaje original de Dios y el objetivo del cual todos nosotros estamos siendo inspirados a hacer las cosas. Entonces, en esta diapositiva que ustedes ven, que es una imagen, nosotros identificamos acá las diferentes versiones. La Septuaginta tiene también los libros que nosotros conocemos como apócrifos, pero nosotros recomendamos, si usted puede tener la Reina Valera 1909, que es la antigua versión, que la pueda tener y poder aprender, en este caso, de lo que ahí se dice. Y pues si no, puede utilizar la Reina Valera 1960, ¿verdad? Entonces, espero haber resuelto las preguntas, las consultas, y pues seguimos. Ustedes me dicen si seguimos pues con más preguntas. Gracias, hermano, resuelta, gracias. Sí, hermano. Así es, ¿verdad? Las recomendaciones que da nuestro hermano de poder leer, ¿verdad? Alguna otra versión más antigua sería lo ideal. Eh, si física, ¿verdad? No se puede tener, puede también, como un consejo, ¿verdad? Buscar alguna versión en línea, ¿verdad? Que ahora existe esa facilidad, ¿verdad? De poder tenerla en la palma de nuestra mano por medio de un dispositivo. Podemos nosotros encontrar, ¿verdad? Diferentes versiones antiguas, las cuales pueden ser de mucho provecho para el estudio, ¿verdad? Y para el enriquecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Quiero leer una pregunta que está en los comentarios, hermano Carlos. Y A luego ver, de hermano. esto voy a darle el espacio también a mis hermanos que tienen la mano levantada. Esperamos, ¿verdad? Que no se vaya a hacer muy largo el tiempo. Por el momento, con las preguntas que estamos, creo que salimos, hermano. Dice nuestro hermano Víctor Fermán, dice, pregunta, ¿quién decidió los libros que fueron aceptados en la Biblia y por qué motivo los libros deuterocanónicos no fueron aceptados? Esa es la pregunta de nuestro hermano Víctor. Ok, gracias, hermano. Bueno, como les mencionaba hace un momento, ¿quién lo decidió? Pues en este caso, nosotros aceptamos, bueno, la Biblia cristiana como tal, fue definida en su momento tomando en consideración los escritos también hebreos, qué es lo que aceptan los judíos como libros válidos. Y dentro de ellos, pues, si ustedes leen un poco de historia, o investigan un poco de historia, los judíos son muy celosos, o la religión judía es muy celosa para tomar en consideración los libros. Entonces, esos 39 libros que yo les menciono están en la Tanaj, que hace un momento les mencioné, ¿se acuerdan? Que habían libros de la ley, habían libros o en este caso de poesía, y además de eso, libros que, las tres categorías, ¿verdad? Que en este caso, pues, la ley, los neviín, que eran los profetas, y los ketubín, que eran los escritos. Y nosotros, como el gran mensaje que nos dice el apóstol, bueno, vean la senda antigua y examínenla. Y en esta oportunidad, pues, la gente estudiosa de la Biblia tomó en consideración los libros que forman parte del Tanakh para conformar el Antiguo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento, pues ustedes lo saben, ahí sí, bueno, lo vamos a conocer con mucho detalle la siguiente clase, pero nosotros nos vamos a identificar en este caso que fueron definidos por los eruditos y los conocedores de la Biblia antigua a lo que nosotros llamamos el Tanakh. Y el Tanakh no incluye
estos libros que son apócrifos. Muchas gracias por la respuesta, hermano. Esperamos también que nos puedan Solamente seguir. para complementar, hermano, veo que Diga, dice, diga. ¿por qué motivo los libros deuterocanónicos no fueron aceptados? Porque varios de ellos se contradicen a los mensajes originales de Dios, ¿verdad? Porque recuerden que Dios escribió, inspiró a su... Yo creo que ya podemos seguir. ¿Va? Entonces, hermanos, ¿por qué no se utilizan o se referencian este tipo de libros más que para historia? En algún momento, los que prefiero y he leído son macabeos, pero hay otros libros que sí se contradicen con el mensaje inspirado por Dios. Recuerden que la Biblia fue inspirada por Dios y hay muchos de estos libros apócrifos que no fueron inspirados por Dios. Incluso hay un libro que habla hasta de esos apócrifos, de historias de cómo fue el hombre creado tiene una narrativa idealista bueno, que usted lo lee, habla de gigantes grandes. No recuerdo cómo se llamaba este libro apócrifo, pero la historia es de algo que no se puede concebir. Bueno, en lo personal yo así lo veo. Muy bien. Sí, hermano. Muchas gracias. Esperamos también que nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Usted acepte la respuesta, ¿verdad? Aunque la haya comprendido de la mejor manera. Si no, pues igual puede dejar ahí en el chat algún comentario. Igualmente en el grupo, ¿verdad? Que tenemos. También ustedes pueden continuar si les quedó alguna duda, ¿verdad? Le voy a dar el tiempo ahora a nuestro hermano Jorge Antillón y luego a nuestro hermano Carlos Rosa y luego tenemos también una participación de otra persona por ahí que levantó la mano. Primero, dejo a nuestro hermano Jorge Antillón. Puede encender el micrófono para poder hablar con nuestro hermano. Paz, hermanos. Paz. Sí, hermano, yo tenía una inquietud allí con respecto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, porque muchos hermanos en algunas predicaciones yo he escuchado que los dos testigos, hermano, que habla el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versos 3 y 4, dicen que el Antiguo Testamento es uno de los testigos y el Nuevo Testamento es otro de los testigos. Ahí pues dicen que son los dos testigos, ¿verdad? Quería ver. Ok, de acuerdo. ¿No se escucha? Quería saber si el hermano lo confirma de esa manera. Ay, perdonen, hermano, que me cayó una llamada. Si el hermano lo confirma de esa manera o lo desmiente esas afirmaciones que algunos hermanos hacen. Ok, gracias, hermano Antillón, ¿verdad? Jorge Antillón. Sí, Jorge. Fíjense que en este caso hay dos tipos de interpretación. Yo le voy a decir, son dos tipos de interpretación. No quiero, como es hablar de profecía, ¿verdad? Pero una corriente identifica que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y otra corriente o interpretación de estos testigos es la iglesia y el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, en este caso, como no es motivo de discusión los dos testigos, yo le voy a identificar que hay dos corrientes, dos formas de interpretar este verso. Los dos testigos dicen algunos que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, tal como usted lo está mencionando, y hay otros hermanos que también son predicadores de la iglesia, que definen que los dos testigos es la iglesia, es el pueblo de Israel. Así que por ahora, hermano, lo voy a dejar de esta manera para no sentar ninguna posición, ¿de acuerdo? Pero sería mi respuesta. No voy a decirle si es A o es B, más que las dos corrientes que están, ¿verdad? Sí, muchas gracias, hermano Carlos. Eso sería muy bueno, ¿verdad? Para un tema de estudio próximo, ¿verdad? Como ya saben, nosotros también a las preguntas, ¿verdad? Que van surgiendo y que se les puede dar quizás un estudio así bien extendido, ¿verdad? Para aclarar un punto, nosotros vamos a ir tomando nota para luego también hacerlo. Entonces, muchas gracias por la respuesta, hermano Carlos. Ha sido acertada, ¿verdad? Las dos corrientes que existen y sería bueno que un día nosotros, por medio de estos estudios, ¿verdad? Del seminario podamos darle una respuesta. No sé si nuestro hermano Jorge Antillón, ¿verdad? Quedó satisfecho o tendrá alguna otra inquietud similar. No, hermano. Está bien ahí la respuesta, hermano. Estoy satisfecho. Muy bien. Diga grandemente, hermano Carlitos Ayala.
por compartir toda la información. Paz a vosotros. Y también quiero darle, ¿verdad?, como última parte de una participación más a nuestra hermana Jenny Benavides. Creo que ella es, ¿verdad?, la persona que tiene la mano levantada. Aparece como usuario de Zoom. Le dejo el tiempo a nuestra hermana. Paz, hermano Carlos, y a todos. Mi pregunta es, hermano, en el logotipo que parecía en verde donde decía Septuaginta, que era griego de los 70, entonces ahí aparecen unas letras A, N y E. Quería saber el significado de eso, hermano Carlos, por favor. A, N, E. Ajá. Ok. Eso se refiere, hermana, a los años. Oh. Ok. Ahí va a disculparte. Ahorita estoy conduciendo. No, no se preocupe, hermana, pero sí se refiere a los años, que es del 250 al 132. Ok, bueno, gracias, hermano. No, hermana, para servir. Muchas gracias, hermana, por hacer el esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que muchos están en situaciones quizás complicadas, ¿verdad? Hay una iglesia que está haciendo el esfuerzo, reunida, ¿verdad? Y por ellos también vamos a ir dando por finalizada esta reunión. Solamente quisiera leer unos últimos comentarios, hermano Carlos. Y muchas gracias, ¿verdad? Desde ya por el esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que requiere una muy grande preparación y usted lo ha hecho muy bien, muy excelente, hermano. Voy a leer esos comentarios. Dice nuestro hermano Juan Carlos, dice, Dan no tenía tribu. Ese era un comentario que hacía a lo largo, ¿verdad? Cuando usted estaba hablando, él puso esto, ¿verdad? Dan no tenía tribu. Y luego también nos dice, la mayoría de los libros apócrifos surgieron en el periodo intertestamentario, que también va a ser, ¿verdad? Un tema de estudio, el cual les invitamos desde ya que no se vayan a perder. El siguiente tema, ¿verdad?, es sobre el Nuevo Testamento, así que también desde ya les hacemos la invitación para que no vayan a perderse este estudio muy importante también. Nuestro hermano, siguen cayendo mensajes, nuestro hermano Vladimir Rosa dice, el hebreo es uno de los idiomas más antiguos del mundo, dice, incluso el idioma y escritura que ahora tenemos viene de los jebuseos, dice. Luego dice hermano Carlos Rosa, Dios le bendiga, ¿verdad? Gracias, hermano Carlos, ¿verdad? También pone nuestro hermano Juan Carlos Palacios. Así que creo que ya, ¿verdad? Las participaciones quedaron hasta acá. Igual, si alguno tuviera alguna otra duda, ¿verdad? Les invitamos a que puedan hacerla, ¿verdad? Por medio del chat del grupo que nosotros tenemos. Así que voy a dejarle el tiempo a mis hermanos de directiva. No sé si alguno tendrá algunas últimas palabras. Hermano Jonathan, no sé si me permite. Sí, hermano Carlos. Solamente con la pregunta con la verificación que hacía mi hermano Juan Carlos de que Dan no tenía tribu, es correcto. A mí se me escapó señalárselos ahí, pero realmente Dan fue a quien se le quitó la tribu y se le dio en lugar de él a uno de los hijos de José, ¿verdad? Así que, hermano Juan Carlos, gracias por la observación, es válida, y pues yo no lo señalé, imaginé que estaba señalado, pero no lo señalé, pero sí, Dan es el que se le quitó la tribu y en lugar de él se le dio a uno de los hijos de José, ¿verdad? Y muchas gracias. Sí, hermano, muchas gracias igual por la aclaración, ¿verdad? No sé si tendrá, hermano Carlos, algunas palabras ya para irnos despidiendo, ¿verdad? De nuestros hermanos quienes han estado muy atentos. Gracias, hermano. Solamente decirle a cada uno de mis hermanos que estuvo presente en esta reunión, muchas gracias por su paciencia, por su atención. No es fácil solo estar escuchando que alguien está hablando, ¿verdad? Y ustedes lo hicieron, y sobre todo escuchar algo en el que vamos corridos hablando, que a veces si la voz de uno es demasiado romántica se puede dormir alguien, ¿cierto? Y a saber cuántos se habrán dormido y de repente despertaron. Así que, hermanos, muchas gracias, y solo decirles que la Biblia no se contradice, ¿verdad? Eso es uno de los aspectos importantes. La Biblia no se contradice, la Biblia nos capacita para no pecar, la Biblia nos define aspectos para que seamos mejores y tengamos una vida en plenitud. Así que si usted, mi hermano, amigo que nos ha visitado este día en esta plataforma,
usted quiere tener una vida próspera, una vida de plenitud, la recomendación es acérquese al Señor, lea su palabra, acérquese a personas que conozcan de la Biblia para que usted pueda ser alguien diferente, alguien que experimente la sensación de ser hijo de Dios y que al ser hijo de Dios disfrutemos la vida y los problemas los veamos no como una carga, sino como un desafío en el cual Dios va a manifestar su poder en nuestra vida. Así que muchas gracias. Nuestro Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Gracias, mis hermanos del Departamento de Evangelismo, por la invitación. Paz a cada uno de vosotros. Muchas gracias a usted, hermano Carlos, por su esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que es algo lo cual usted lo hace con todo el corazón, ¿verdad? Y que sabemos que Dios también le va a dar su recompensa, ¿verdad? Muchas gracias, hermano, por instruirnos. Nuestra hermana Reina, no sé si tendrá un par de saludos, ¿verdad? Antes de hacer la oración final. También nuestro hermano presidente, nuestro hermano José, también, ¿verdad? Le dejo el tiempo, hermanos. Muchas gracias, hermano Jonathan. Nada más comentarles que el chat va a quedar abierto por 24 horas por si ahorita se acordaron de alguna pregunta y dice yo quisiera preguntarle a nuestro hermano Carlitos, entonces le vamos a pedir a nuestro hermano diácono si nos hace el favor de permanecer atento a algunas preguntas que pudiesen aparecer en el chat, siempre que estén relacionadas con el tema que hemos visto ahora, ¿verdad? Para poder ampliarlo un poquito. La semana pasada alguien nos decía, bueno, un par de hermanos nos decían, mire, ¿por qué cerraron el chat? Nosotros queríamos. Entonces les avisamos que son 24 horas que estará abierto. Al llegar mañana a esta misma hora, pues ya va a estar cerrándose para que no haya mucho mensaje entrando a los teléfonos. Agradecerles a todos, especialmente agradecemos de todo corazón a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en Santa Adelaida, que ahora se reunieron 24 personas a escuchar esta ponencia, hermano. Así es que es un gran esfuerzo. Sabemos que salen ya tarde para sus casas, caminan. Entre ellos tienen 3 visitas. Entonces, nuestro Dios a través de estas herramientas pues lleva su mensaje a diferentes lugares y diferentes personas. Esperamos que esto pues germine en el corazón de cada uno. Y muchas gracias a todos los que se conectaron ahora. Hermano José Cabrera, las palabras de cierre. Gracias, mis hermanos. Gracias, mi hermano Carlos. No cabe duda de que nuestro Dios, de una o de otra manera, siempre quiere hablar. Y no cabe duda que nosotros tenemos que estudiar más la Escritura. Necesitamos saber más, escudriñar más, ¿verdad? Para poder tener un mayor conocimiento. Y los agradecimientos para todos, cada uno de los que están pues dentro del país y aquellos que están fuera del país, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues no cabe duda que ustedes la pueden hacer al chat. Y como decían mis hermanos, hay otra ponencia para el próximo sábado, es la historia del Nuevo Testamento. Ahora vimos el Antiguo, la próxima va a ser el Nuevo Testamento. Cada uno de ustedes está invitado. Desde ya pueden ir pues escudriñando y si ustedes tienen preguntas, pues para irlas preparando. Para mi hermano diácono Walter Alvarenga es el que la va a dar. Y Dios permita, hermanos, que los podamos reunir el próximo sábado. Como les digo, no hay palabras para dar a mis hermanos que se reúnen. Conozco a mis hermanos de Santa Adelaida. Ellos salen de la casa de oración y salen para un montón de lugares oscuros ahí en los caminitos. Y que Dios me los bendiga, me los guarde y me les ayude en todo lo que necesite. Así como a cada uno de ustedes, mis hermanos, que como les digo, que están en el país y los que están fuera del país, sean al interior del país, pues Dios me los bendiga. Los invito a que hagamos una oración para quedar despedidos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias Santísimo Señor porque nos has regalado otra oportunidad de poder escudriñar nuevamente su palabra de lo que nos ha dejado, Santísimo Dios, porque su palabra es vida. Y por esa razón, Santísimo Dios, pedimos que nos enseñen, que nos instruyan para poder conocerla, porque en ella dice que encontramos la vida eterna. Permite, Padre, que podamos ser más estudiosos, más dedicados, Santísimo Dios,
Y le pido, Padre bendito, que así como este exponente, que lo guarde y lo bendiga, Santísimo Dios, a mi hermano Carlos, a la cual le damos la gratitud, y que usted lo pueda bendecir mucho más en las próximas ponencias que él pudiera tener, así como los que vienen también, Santísimo Padre. Usted los prepare y le dé lo que necesiten, Santísimo Dios, para que pueda ser de edificación para nuestras vidas. También te pido, Padre, por muchos de nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Aún a pesar de eso, ellos están acá, queriendo instruirse, queriendo, Santísimo Dios, edificarse en su vida. Lo cual le pido, Padre bendito, que lo guarde, lo bendigas. Y si usted place, puede pasar su mano de poder y de misericordia para poder ser sanados. Padre, guárdanos en esta noche, Santísimo Dios, y que usted sea el huésped de honor en nuestras vidas. Padre bendito santo, en el nombre de Cristo Jesús, le pido estos favores. Amén. Recibamos palabras de bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Paz, hermano. Paz. Paz. Noches, hermanos, feliz Paz, noche, hermanos. bendiciones. Paz, Paz, hermanos. hermano. Paz. Un gusto, mis hermanos. Un gusto saludarlos a todos. Paz, hermanos, a todos. Paz, mi hermano. Dios lo guarde.